Mi nombre es David Sánchez y estoy con Cami Vaquero y Vale Villarraga. Hola, ¿cómo Bueno, creo están? que nunca he mencionado sus apellidos. No, No, No. es raro. me sentí expuesta. Expuestas podcast. Yo ya me pueden buscar. Ya nos No, pueden es que stalkear tengo una por Qué redes. bueno, vete Juan David, que esto es solo de chicas. Y es que mi mamá hace un podcast y yo le edito, es de mujeres, entonces pues ahí Sí, me sí. toca escuchar el podcast de mujeres. Y Juan David, Y me toca buscar ideas, Interesante. ¿sabes? Entonces como que sí, pues es medio raro porque es para mujeres, pero pues me toca no, pero meditarla. se le hace, se le hace. Exacto. ¡Hey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. Yo quería preguntarles qué cosas en su vida, como que hay cosas en su vida o qué cosas en su vida, como que ustedes tienen ese nivel como de afición. Ya Ok, Cami la respondió afición. por mí. Como que Sí, ustedes ya Cam- dicen ya. como esto es como lo más top. Pero bueno, además de Bueno, superhéroes. cuando era más joven, soy joven, pero cuando era más joven, cuando era adolescente, me gustaba mucho una banda que se llama Fifth Harmony. Ah. Y el otro día limpiando mi habitación, me encontré una carpeta. Dios, o sea, me sentí tan que cringe de mi yo del pasado. Ok. Porque me acuerdo que para artes, creo, nos habían pedido una carpeta que decoráramos con algo que nos gustara. Entonces Ay, yo, no. yo imprimí las carátulas de los CDs, Ujú. de ellas y de Ed Sheeran, Ok. y las pegué así como collage. Y yo, Qué pena. Y vale, uy, ¿Qué es esto? tú Dave, Yo, o sea, me sigue gustando, pero pues ya, no, tampoco hasta allá. ya no recortas las carátulas. creo que tengo que hablar más como en pasado, porque, bueno, yo el jueves le contaba a Camille ya, bueno, por un proceso que pasé, dejé de ver fútbol, Fórmula 1, dejé de jugar videojuegos, o sea, fue como, porque antes era como eso, ¿sabes? Sí. La Fórmula 1, yo era muy fan de la Fórmula 1, muy fan del fútbol, Barcelona, a morir. Exacto. Bueno, aún me gusta harto Messi, pero... Sí, sí, sí. Y a veces, pues, a veces me actualizo y eso, pero antes, pero en la actualidad ya no es tanto como afición, digamos, como que, sí, ya no tengo como, pues, mi carrera, fotografía es como lo que me gusta, ¿sabes? En cuanto a aficiones, ¿sabes? Ya Ok. después vamos con otra pregunta, Yo sí Y- quiero, pero yo sí quiero cansa. lanzarme una vez como a la obsesión. Uf, ok. obsesión de Entonces, los lo que empezó, no, Poppers. no, tampoco. Lo que empezó como una afición y terminó una obsesión. No, o sea, yo sí tuve mi tiempo de obsesión con el K-pop, Sí, lo sabemos. pero tuve uno más grave y fue cuando estaba también en el colegio. Era muy fan de One Direction, muy, muy fan. Pero lo que se convirtió en una afición se volvió una obsesión. Entonces yo no podía pasar un segundo de mi vida si yo no hablaba de One Direction, si yo no hablaba de Harry Styles. Si yo no o sea, me acuerdo que cuando yo estaba en noveno, Harry Styles sacó como su solo, Ok. su álbum en solo. Y yo me salí de clase para... O sea, yo esperé el segundo, porque claro, Inglaterra, ¿no? Entonces se estrenaba en diferentes zonas horarias. Entonces, preciso el álbum salía, miren, recién salido del horno a una hora que yo estaba en clase. Entonces, ¿saben yo qué hice? Yo cogí mi iPad, porque recuerdo que también me llevé el iPad al colegio como a escondidas, con el Spotify, solo para escuchar todo o sea, imagínense ese nivel. Yo no podía vivir sin One Direction. Entonces, como que yo sí dije, voy a saltar porque antes era una afición. O sea, normal, yo decía, ay, sí, One Direction. Y de un momento a otro, yo era re obsesionada, o No sea, podías fanática. vivir sin... Yo no Fuerte. podía, y yo Ya. todas mis conversaciones eran, algo tenía que decir de Harry Styles, de A mí verdad. con o sea, Fifth Harmony me pasó que cuando Camila se fue, bueno, son 5. Camila Cabello, sí. Camila Cabello se fue, yo me desperté, cogí el celular, abrí Instagram, lo de siempre, y vi el comunicado y yo recién despertada, 4:30 de la mañana, porque me iba a alistar para el colegio, llorando. Yo, o sea, ¿todo bien? A mí me pasó, pero con Fórmula 1. El día que grabamos el primer episodio de Parchados, Sí. un piloto anunció que se retiraba. No. Y yo me desperté como creo que a las 4 de la mañana. Sí, y yo digo, me acuerdo. ¡Sofi! ¡Vete, él se retira! Bueno, Sí, me y acuerdo. antes era muy así, pero entonces, ya, bueno, tenemos estas aficiones y todo eso, pero entonces, cuando están mal, ¿a qué acuden? A nadie. A ti mismo. Sí. Ok, Cams.
Sí, yo también tengo esa mala costumbre. Como Pero no de- porque no quiera, sino porque siento que voy a molestar a los demás Ok. acudiendo a ellos. yo tengo que reconocer que a mí se me cuesta un montón. O sea, como que no me gusta exponerme. Entonces, Ok. Digamos que yo tengo dos. O sea, yo no te digo nada, ujú, pero si llegamos y tú me preguntas, digamos, estamos en un lugar, digamos, estamos acá, y llegamos y me dice Cami, ¿cómo estás, Vale? Y yo, mal, y me pongo a chillar. Pero si estamos en otro Pero lugar, entonces, yo le puedo decir a Cami, no, todo bien, y ya. Digamos, ¿pero qué haces entonces? O sea, ¿te sientes mal? ¿Qué haces? Normalmente nada, o sea, yo con yo. Ok, y comes. sí, Antes de ir con yo la como otra que tengo canción. como que, o sea, tengo mi tiempo de oración, eso me ayuda a alivianar mucho, pero yo también sí intento solucionar como yo. Ok. Sí. Yo tengo 3. Yo tengo 3 y yo los, bueno, no. Ahí. Primero los amigos. Yo Mm. sí soy alguien que... Sí. Sí, Sí, o sea, la gente sabe que estoy mal. O sea, cuando estoy mal, mis amigos saben Además que que estoy se le mal. nota resto. sí, Exacto. sí, sí. Eso era algo antes que yo ocultaba, pero con el tiempo como que es como, bueno. Ya Sí. no me importa. Segundo, redes sociales. Ay, Sí, o sea, eso de que uno, o yo me sentía mal, entonces me ponía a ver videos y videos y videos y sí, videos. sí, sí. Y era como una forma de escaparme de mi escapar. realidad. Yo Sí, siempre veo como... videos, entonces no. Estoy bien, estoy mal. Pero el tema es que, digamos, me llevaba a perder tiempo y dejar las responsabilidades a un lado. Claro. El Sí. tema con los amigos es que ya yo ponía mi confianza en mis amigos, en que ellos iban a ser los que iban a solucionar mi problema. Entonces, era como, bueno, yo me voy a orar por esto, no sé qué. Yo Claro. poniendo mi confianza en eso. En eso. Y el tercero, también yo mismo. ¿Sí? Tremendo. Por mucho tiempo como que hice el lío de mí mismo de que como, no, yo puedo tomar puedo mis solo. propias, yo puedo solo, sí, o sea, no le hacía caso a Dios, o bueno, no es que no le hacía caso a Dios, sino que no le preguntaba de plano, ¿sí? Sí, Entonces eso me llevó a una bola de nieve que embarradas muy densas. terminó pues ya explotando, o sea, yo terminaba diciendo a Dios que confiaba más en mis amigos, que Ujú. confiaba más en la satisfacción que me podía traer las redes sociales, que confiaba más en mí mismo que en él. Tremendo. Entonces terminaba, o sea, uno como que, bueno, uno de por sí, uno está en el mundo cristiano, y no, los ídolos, no, esos son, no sé, los de la iglesia Los santos, tradicional, sí, que lo que tienen sus sea. santos, que la Virgen, que esto, no sé Sí, qué. sí, uno piensa Pero a veces uno muchas veces tiene como esos, tal vez no en, sí, o sea, físicos y eso, pero sí uno muchas veces termina yendo a otros sitios, a otras Mm. personas, a uno O la mismo, música o la también. música, Ujú. exacto. También no termina yendo como a otros sitios en vez de ir a Dios. de ir a Dios. Pero entonces, o sea, estaría, bueno, entonces listo, ya. Pero estaría mal entonces, está mal No, acudir a mis amigos o familia eso iba a o... decir. O sea, yo digo que no, pero depende. ¿Por qué depende? Porque, bueno, digamos que yo, Valentina, voy y le cuento a Camila, yo sé que Camila lee la Biblia, conoce de Dios, lo que sea. Entonces, de ella puedo quizás recibir, sí, un consejo sabio, pero digamos, si voy a otra persona que no conoce de Dios, que no, ¿sí? Que no tiene mis mismas creencias, pues es más difícil que me dé un buen consejo, ¿no? O que me Sí. ayude a seguir el camino de Dios. No sé, digamos, si yo le digo a Cami me va a decir, ¿y tú ya oraste? Entonces yo voy a decir, no. Entonces, bueno, pues voy a orar. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo. Yo Ok. voy como por ahí, como por esa línea de decir, no está mal, obviamente, buscar a los papás, ni a los amigos, ni a las personas con las que uno confía, pero yo sí creo que uno tiene que preguntarse como a quién voy primero, ¿sí? Ajá. Porque muchas veces uno también, incluso en la iglesia, a mí me pasaba mucho que yo hacía mucho ídolo como de las personas como que eran mis cabezas espirituales, que en la iglesia Ok. llamábamos como líderes, pero en las congregaciones pueden ser el pastor o Sí, el quien guía, sea sí, tu como, cabeza espiritual. como la persona como que te pastorea, te disipula. Y yo tuve una época en mi vida en la que yo, de verdad, cualquier crisis que yo tenía, sobre todo cuando era adolescente, que yo siento que cuando uno es adolescente, todo es una crisis, mi vida es una crisis. Entonces yo iba mucho a mi líder y yo era como, líder, pasó esto y si tú no me dices qué hacer, yo no voy a hacer nada, no voy a poder hacer nada y mi vida se va a acabar y el mundo se va a derrumbar. Y al principio mi líder era muy, muy amorosa y era como tranquila, yo no sé qué, pero en un punto ya era como, güey, ya, o sea, Yo sí todo lo opuesto. Yo creo que sí le he dicho 2 cosas a mi líder. O sea, he tenido como 4 líderes, como 3 ¿Y nunca líderes. les Y has sí dicho? les he dicho como 2 cosas en total. ¿No? No, Es yo- mucho. Digamos, yo creo que ahí, bueno, eso también va para líderes y es como
yo como líder le doy herramientas a mis discípulos. Maíz, dice. Maíz. Maíz. Hoy Juan David. Sí, hoy vi, no, estoy mal, pero yo como líder le doy herramientas a mis discípulos para que cuando ellos estén mal, vayan a Dios. Tremendo. Entonces yo le decía Sí. eso a un discípulo que todo el tiempo me pedía cita, lo quiero mucho, pero yo le decía como, Por oye, si me estás escuchando, te quiero mucho. Dice. oye, yo te estoy equipando para que cuando algo ande mal, vayas a Dios. Sí, obviamente yo estaré aquí para responder tus preguntas, para escucharte, para conocer tu corazón, ayudarte, que crezcas en Dios, pero yo te estoy equipando para que cuando tú te tengas que enfrentar a algo, puedas ir a Dios. Y hay una historia que me gusta mucho, es en Éxodo 17, que es cuando Israel lucha con los amalecitas. Ujú. Y en esta historia, bueno, los amalecitas vienen, no sé qué. Y entonces resulta que Moisés primero manda a Josué, ¿sí? Lo envía como al campo de batalla. Sí. El tema aquí es que Moisés estaba en la montaña y cuando él alzaba las manos, Ganaban. entonces iba a ganar. Como que Uy, todo, eso me parece loquísimo. Esa historia está todo iba a hermosa. favor de Israel, pero cuando él bajaba los brazos, todo iba a favor de los amalecitas. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Aarón y Ur le Sí. levantaban los brazos, cada uno, digamos, bueno, Aarón el derecho y Ur el izquierdo, no dice ahí cuál, pero... Cada uno Pues sí, cada lo que uno sea. un Y brazo. solo tenía 2. Exacto. Por si acaso. Como las personas normales. Y entonces le levantaron los brazos. Entonces aquí podemos ver y lo que dice en Romanos 15:2, que dice, todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios. Tremendo. Pero lo tremendo aquí en la historia es que Moisés no dice como, dice a Ur y a Aarón, ay, gracias a ustedes logramos la victoria. Ujú. No le dice a José, uy, gracias a ti que estás en el campo de la batalla. No, aquí lo que dice es, pues Moisés es esto, y es, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. En otra Ujú. versión dice, es mi bandera. Tremendo. Dios le dio la gloria, Moisés le dio la gloria Gloria a a Dios. Dios. Y me impacta mucho porque es como las personas, los amigos, Dios nos da familia para que nos levantemos los brazos, pero el que da la victoria en sí es Dios. Y digamos también, ay, se me fue lo que iba a decir. Yo mientras tanto quiero decir algo mientras Vale se acuerda de qué iba a decir. Y es que a mí me parece muy brutal en el sentido de que cuando uno piensa como a quién va a acudir y a dónde va a ir, normalmente como que pones como una jerarquía, ¿no? Entonces Ajá. es como cuando algo bueno pasa, uno siempre tiene en la cabeza unas personas específicas a las que No les pasaba en el colegio, Yo no el les pasaba en jueves. el colegio que había como cuando pasaba algo, entonces primero el profesor, después Ajá. el coordinador académico. el conducto regular. Sí, la psicóloga, no sé qué, no sé cuáles, así. Exacto. Pues es lo mismo, pero para nosotros. Exacto. Pero entonces a mí me parece brutal algo que encontré en la Biblia como estudiando como el tema de hoy y está en Jonás 2 y es cuando Jonás está metido en el pez del pez, Dentro del pez grande. dentro sí. del pez, Sí. en la barriga dentro del pez. Y Jonás está hablando, como orándole a Dios, como pidiéndole perdón, pues como, por favor sáqueme de este pez. Y entonces Jonás dice en Jonás 2:8, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Sí. Y como que hay como un numeral y como que la alternativa es desprecian la misericordia de Dios. Uf. Entonces muchas veces yo creo que, o sea, uno no es que inconscientemente diga como, ay no, o sea, yo quiero abandonar a Dios. Pero ¿no les ha pasado a ustedes que ustedes tienen un amigo con el que comparten mucho y ustedes saben que son súper panas, o bueno, amigos, o sea, que son muy amigos y que se pueden contar todo y de un momento a otro ese amigo empieza como a ghostearlos? Y uno empieza a sentirse como... Sí soy. Como menos... vale, que a veces desaparece. Pero no les ha pasado que han tenido una relación en la que ustedes se sienten súper íntimos, súper especiales y de un momento a otro como que ustedes ya nada con la persona. O sea, es como Sí. la persona ya no les escribe o ustedes ya no se hablan. Entonces yo siento que muchas veces con Dios es así. Es como que de un momento a otro estamos súper full con Dios. Estamos así, no, Dios, tú y yo siempre. Y de un momento a otro dejamos de escribirle. Y Dios siente eso. Entonces, yo creo que también muchas veces pasa, es como ese tema de no está mal acudir a otros porque Dios nos dejó como iglesia para que nos levantemos los brazos y la historia de Moisés me parece brutal. Pero yo sí creo que muchas veces uno desplaza a Dios como en ese proceso. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que tener cuidado, no tanto acudir a otros, sino que Dios siga teniendo como su lugar en medio de todo. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Iba a decir que muchas veces si acudimos primero a Dios, Él
y después acudimos a otra persona, quizás él nos dé la respuesta Atrás. por medio de esa otra persona. Digamos, a mí me pasó también con mi líder espiritual. Yo le estaba orando algo a Dios porque pues no sabía qué hacer. Y un día me vi con ella y me dijo, no, pues yo creo que es mejor que hagamos esto. O sea, sin ella y yo hablar nada sobre el tema. Ujú. Y era lo que yo le había estado orando a Dios como por 1 o 2 semanas, No. sin decirle a nadie. Tremendo. Y fue como una Entonces, confirmación de Dios. Sí. Entonces, Wow. digamos que yo encontré un versículo que es Proverbios 10:21, y hay un pedazo que dice, los labios del justo orientan a muchos, y los necios mueren por falta de juicio. Y yo lo tomo con el sentido de, esos labios del justo son esas personas que, digamos, que pueden ser nuestros guías o nuestros amigos que están en nuestras creencias, que nos van a orientar de la forma correcta. Mm. Mientras que, pues, si hacemos caso a cualquiera que nos dé el primer consejo por la calle, pues, puede ser perjudicial para nosotros. Digamos, con respecto a eso, ya, digamos, cuando está leyendo Éxodo 20, este es el... Ay, no Le sé, pone notitas. el 24. 23. Es que aquí 24. subrayé mal, entonces puse el post encima Ah. del versículo porque se veía muy feo, entonces. Pero en resumidas cuentas, aquí Dios les está diciendo como que el ángel del Señor, o sea, su ángel iba a ir delante de ellos. Ujú. Pero lo que me impacta mucho es que aquí dice como... bueno, que ir les va a despejar los pueblos, no sé qué, pero algo que me encanta es que dice, si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Y ahí Dios me iba como diciendo, o sea, que debo tener cuidado, tenemos que tener cuidado de lo que estamos dejando entrar a nuestra mente, a Tremendo. nuestras vidas, porque eso nos puede alejar de De Dios y nos puede poner en contra de Él. Yo tengo un Y- versículo que habla algo similar, que es de Deuteronomio 6, del 14 al 15. Dice, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo. Digamos, yo creo que como para aterrizar un poquito más como el tema, yo creo que podemos plantear unos puntos como ¿Claves? específicos y como claves, por ejemplo. ¿Qué cosas pueden ser un ídolo? Por ejemplo, yo lo había hecho. Yo estaba obsesionada. Algo que me obsesiona, algo que yo me levanto y Todo el pienso en tiempo eso. estás pensando. Me echo globos porque estoy pensando en eso. Nunca estoy... El celular, por ejemplo, las redes sociales pueden ser... O sea, eso de que uno, en serio, dice en qué momento yo tengo el celular en la mano y mucha gente dice, ay, no, no pasa nada, pero de Y verdad... muchas veces uno lo coge, lo prende, no mira nada y lo vuelve a apaga. pagar. Entonces, o otras por ejemplo, el dinero puede ser una obsesión, También. como cómo voy a conseguir plata, que obviamente también es una preocupación. Muchas personas tienen responsabilidades también, pero uno todo el tiempo está a 1000, o sea, como A mí, pensando una en vez me eso. dijeron que un ídolo es eso que piensas antes de acostarte y lo sí. primero que piensas al Al despertar. despertar. Oh. Y hay un versículo en la Biblia que creo que es un salmo de David que dice, Señor, que al acostarme piense como en tu amor, no cosas así, al levantarme sea consciente de tu misericordia. Entonces es tremendo porque uno en vez de acostarse diciéndole a Dios, gracias por esto, y ahí levantarse pensando en, uy, qué bendición, un nuevo día uno se acuesta pensando en eso. En los problemas, en no O sé en qué, una persona, o en Harry Styles, no sé, yo. en una relación, en en lo que una sea. relación. Impactaba mucho es que cuando yo era muy aficionado a la Fórmula 1, podía despertarme, no sé, a las 4 de la mañana para una carrera que era a las 5, ¿sabes? Pero no podía despertarme a las 4 para orar. Para orar. Uy, Y entonces, eso de cada rato me ta. Gracias a Dios, ya soy eres libre. libre. Pero Exacto. aquí en Ezequiel 24:13 hay un versículo que es duro. Y dice, es la herrumbre. Bueno, la herrumbre es como la capa de color rojizo que está sobre la superficie del hierro y otros metales cuando Ok. se oxidan. Cuando se oxida. No sabía. Y corrupción de tu lascivia sucia, de la devoción de los ídolos. Y ahora, puesto que quise limpiarte y te rehusaste, permanece sucia, hasta que mi cólera haya enviado todos sus castigos sobre ti. Es duro. Pero aquí lo que quiero extraer es cuando te rehusaste a que te limpiara. Dios quiere limpiarnos de esos ídolos. Dios quiere que cada vez nos enamoremos más de Él. Hay una canción que me encanta, que es la del fuego de tus ojos. Y una parte en la que dice como el fuego de tus ojos. Quemó mis otros amores. Exacto, quemó mis otros amores. Entonces, a medida que nos enamoramos más de Dios, perdemos esa pasión por esas otras cosas que, pues, digamos, no está mal ver Fórmula 1. No. El problema es ponerlo, o no está mal tener una banda favorita, no está mal. Sí. Sí, pero el problema es ponerlo por encima de Dios, porque todo, o sea, un ídolo es todo lo que se pone en lugar. En el Yo lugar. creo que, Dios. digamos, estamos hablando de cosas seculares, por decirlo de alguna u otra manera, pero también podemos poner ídolos en el pastor de la iglesia, Ujú. en
esta persona de alabanza que es que me gusta muchísimo como ora, canta, como sí. canta, como toca, lo que sea. Entonces, no, el poner ídolos no solo está en el mundo secular o con las cosas del mundo secular, sino también dentro De la misma iglesia. de nosotros como iglesia. Sí. Y me acuerdo mucho, es una breca que me gusta mucho y creo que la he nombrado bastante durante los programas. Y es una del pastor Andrés Corzón, en donde pones tu escalera, una cosa así. Ah, que sí. Ok, uy, sí. Me gusta muchísimo y creo que la he dado como ejemplo 3 veces ya, pero es que, o sea, es muy buena. Porque él decía que si uno pone o sea, como esa escalera en un lugar endeble, o sea, digamos, si yo pongo mi escalera en mi ídolo que es, supongamos, Juan David, y yo quiero ser como Juan David, y es que Juan David es aquí el mejor, no sé, el mejor líder del mundo mundial y el super top, y yo quiero ser como él, y ahí se queda. Si él la embarra, mi escalera se va a caer. Tremendo. Pero si yo pongo mi escalera en lo que está más allá, que es Dios, que es Jesús, ellos no se van a caer, o sea, no son Dios no va a hombres caer. para fallar. Y va a ser un lugar firme donde puedo Tremendo. sostener mi escalera, ¿sí? Con lo que decía Vale con respecto como a pensar, muchas veces hay cosas en nuestra vida que son ídolos que no son malas, que yo siento que es que como que a veces tenemos como esta idea de que los ídolos son necesariamente como cosas malas y hay Ok. cosas en nuestra vida que no son malas, o sea, lo que les decíamos, tener una buena relación con los papás de uno al punto de que uno pueda decirles todo lo que necesita, eso no está mal, o tener una buena relación con tu líder de la iglesia, o sea, digamos que yo creo que eso no está mal, ¿sí? O sea, y tampoco es que si tienes una buena relación con tu papá ya estás teniendo un ídolo o algo así. Pero es que mira la definición de ídolo. Según la RAE. Figura o imagen que representa un ser sobrenatural al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Pero esa definición no aplica tanto como para otras cosas, como... o Y sea, hay otra que dice, persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. ese. Pero es que yo creo que la connotación como tal de tener un ídolo Ajá. es algo que está en primer lugar. Y si Exacto. ese algo está en primer lugar, significa que no está Dios. Exacto, pero entonces por eso, si tú tienes a tus papás en primer lugar, estás honrándolos, ¿sí? Pero ¿a qué punto? ¿Sí? O sea, a lo Sí. que hoy es como muchas veces uno se va a los excesos, en serio que uno se va a los extremos y entonces ahí es como cuando entra esta vaina de decir, por ejemplo, es que si yo no estoy todo el tiempo con mi mamá, entonces me muero o ella se muere. Eso es un ídolo. Sí, está bien que yo cuide a mi mamá, está bien que yo pase tiempo con mi mamá, pero si yo todo el tiempo tengo que estar con mi mamá, o si todas las cosas que me pasan en la vida, absolutamente todas, si mi mamá no me ayuda, yo no salgo adelante. Sí, o sea, son cosas que Sí. yo creo que no son malas, porque nuestros padres, nuestros amigos están ahí para apoyarnos, y en la iglesia también. Digamos que hay cosas que no son, hay ídolos que no son personas. Hay ídolos, por ejemplo, de cómo se hacen las cosas. Yo creo que a nosotros nos ha pasado mucho ídolo a la iglesia, o sea, como tal, a estar en el lugar. Estar en el lugar, pero también, por ejemplo, mucha gente que se cambia de iglesia por X o Y motivo, llega a iglesias nuevas. No, es que en mi iglesia no lo hacíamos así. No, es que en mi iglesia, y hay un ídolo de cómo, hasta cómo son las sillas. No, es que en mi iglesia. Es que en mi iglesia las sillas tenían reposabrazos y era Y aquí no. Ay, es que, entonces yo creo que son cosas que uno a veces no nota, son sutiles, pero uno empieza a pensar, uff, ¿en qué momento esto se convierte en algo tan importante? Por ejemplo, en mi caso yo tengo perritos y uno, perrijos. pero uno puede llegar a humanizarlos. Y yo he Sí. estado muchas veces en el límite y yo he dicho, uy, Dios, perdóname, porque son perros, o sea, y son o sea, para mí son perritos, yo los cuido, yo los amo, pero yo no los cargo en coche, y perdón si alguien que nos está escuchando que carga el perro en coche, pero yo no los cargo, yo no, o sea, sí, cosas que yo O sea, digo como... igual, bueno, depende del perro. Sí, hay perros que no caminan, pero a lo que voy es como que yo decía, hay cosas en nuestra vida que en serio se vuelven, o por ejemplo, yo tuve una etapa de mi vida en la que para mí era un ídolo la corriente del feminismo. Y yo todo Sí. era en todo era feminismo y Sí, confirmo. yo todos mis argumentos eran que el feminismo, que las y no está, o sea, para mí está bien que se defiendan los derechos de las mujeres, todo bien, pero yo en un momento dije, ay, yo me obsesioné con esto y es un ídolo, o sea, es más importante lo que dice la filósofa tal del feminismo que lo que dice la Biblia, o sea,
Entonces, todo ese tipo de cosas a veces no son malas. O sea, pelear por los Momentos derechos de las canon mujeres la no vida son... de Cami. Yo lo pienso, miren, yo digo, hacer que los derechos de las mujeres se respeten no está mal. Pero Claro. se volvió mi Dios. Entonces, yo vivía para eso, moría para Yo me eso. acuerdo que muchas veces peleábamos porque a alguno de ellos se le sacaba algo así re fuera de contexto. Sí, creo. Y Dios. yo, ustedes todos son unos machos. No. Yo nada me como la escondía, discusión de WhatsApp. yo me metía, no sé, me escondía bajo la mesa. Pero se volvió, o sea, al punto en que entonces a mí también me importaba un carajo. Perdón. ¿Te importa? Perdón, no te no me importaba nada. No me importaba ir a la gente, no me importaba ir a mis amigos con tal de ganar. de salirte del grupo. Yo hacía lo que fuera con tal de que yo y mi feminismo saliéramos triunfantes. ¿Te acuerdan que Tremendo. en uno de nuestros episodios de Parchados sin Filtro hablamos de esto? De esas peleas que... Sí. Ahí, pueden encontrar Parchados sin filtros En nuestro canal de YouTube. Pero Sí. yo quería llegar a algo Sí. puntual con esto y era que en Jeremías 11 hay un versículo que a mí me confrontó mucho también, o sea, como que pensando en esa etapa que les digo, donde yo era mega feminista. Y el versículo 12 dice, entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses a los que quemaron incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue el tiempo de su calamidad. Y en un punto yo sentí que Dios me estaba diciendo como, no está mal, porque yo te hice con una mente para que pienses, para que razones, pero eso no te va a salvar, ni va a salvar a todas esas mujeres. Y yo dije, Wow. uff, o sea, es inútil al final, es un esfuerzo vano, que lo único que hizo fue amargarte, hacer que hirieras a otros, y no te puede salvar. Yo Y creo que también muchas veces hacemos ídolos de la situación. Sí. Ujú. Sí, entonces nos aferramos a una situación. Yo estuve aferrado a una situación por muchos meses y ya pude ser libre, pero gran parte de eso era porque estaba aferrado, o sea, hizo un ídolo a esa situación. Sí. Estaba aferrado y a decir, no, es que tiene que pasar, bueno. Es que si Sí. no pasa A, B, C y D, no. A ver, yo, Sí, tremendo. y también es como renunciar a ese ídolo de uno mismo y renunciar a los derechos, porque pues Mm. yo, en cierta medida mis derechos fueron violados, pero, y yo fui ofendido y pues hoy, o sea, pero es como renunciar a ese ídolo, Ujú. porque muchas veces nos salimos de una situación porque hacemos de eso un ídolo. Y antes Sí. de ir a las conclusiones, vale, tú ibas a decir algo. Me volví a olvidar porque es que me cambiaste de tema. Oh. Pero bueno, entonces ya creo Sí. que ya la última pregunta es por qué entonces debemos acudir a Dios. Yo creo que, bueno, tomando un poco lo que tú estabas hablando ahorita, la Biblia dice, muertos en Cristo y resucitados juntamente con Él. Ujú. Ok. Y yo creo que esa simbología no aplica solamente Ah, ya. para Sigue. no aplica Perdón. solamente como para decir que con Cristo morimos a nuestros pecados y a nuestro pasado, sino a nuestro deseo constante de hacer nuestra voluntad, lo que Juan David decía. Ujú. Muchas veces los ídolos nacen de esta vaina de los derechos, que no, una vez más, no está mal tener derechos, nadie va a abolir los derechos son necesarios, pero uno se encasilla tanto en mis derechos, o los derechos de él, Y a lo mejor sí los vulneraron, a lo mejor Y sí sí. hubo una ofensa, pero Pero pienso en Jesús, o sea, Jesús fue vulnerado en todo sentido, ningún derecho, o sea, yo creo que Demasiadísimo. ningún derecho quedó en pie, incluso antes de ir a la cruz, a Jesús lo Mm. vulneraron de muchas formas. Y Jesús no se ponía a hacer un ídolo ni de sus, o sea, era el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y Jesús no se puso ahí a decir, no, pues que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces todos ustedes, Jesús sabía que iba, ¿sí? Y yo creo O sea, que él muchas... sabía quién era, de dónde venía, Exacto. para dónde iba. Y yo creo que muchas veces nosotros, ¿cuál es el peligro de los ídolos en nuestra vida? Que más allá de poner como a otras personas en el lugar de Dios, que igual es muy grave, también nos impide cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros porque dejamos de verlo a Él y empezamos a vernos a nosotros mismos, a la a los demás, situación. a las situaciones. Y si Jesús se hubiera visto a Él mismo, que igual Él es Dios, pero si Jesús se hubiera visto a Él mismo en vez de seguir la voluntad del Padre, pues ninguno estaríamos aquí sentados. tremendo. Sí. Y lo hubiera podido haber hecho, pero sí, o sea, es también morir a lo que yo soy, a lo que yo... Y yo creo que eso es algo que también implica como lo que Jesús decía de toma tu cruz y sígueme. Sí. Sí, bueno, lo que iba a decir antes es con respecto al versículo que diste antes de que los otros no lo salvarán. Ujú, Jeremías 11, 12. Eso, ese. A mí me gusta hacerme escenarios de la Biblia, o sea, versiones alternas. Ok. Entonces, imagínense un what if, un qué Ok. pasaría así, pero de la historia de Daniel cuando lo metieron allá a que se quemara. Ok. Ok. O sea, imagínense que él no No, hubiese, los no hubiese creído en el Dios verdadero.
el man ya se achicharraba y ahí quedaba. Pero tomó la decisión de creer en el Dios verdadero, en El el... Foso de los Leones. Sí, no. No, No, porque en el fuego son 3. Eso fue Por eso. Sadrach, pero Mesach y es que la Abednego. historia completa Del libro de es la Daniel. del libro de Daniel. Sí. Ah, ok, sí. En el libro de Daniel, la historia de... Ok, sí. Cuando Sí, los sí. metieron allá. Sí, A eso me refiero. ok. Mate- Si ellos no hubieran creído en el Dios correcto, ellos se achicharraban. Sí, Pero tomaron la decisión de creer De en creer. el Dios verdadero, en el tremendo. Dios que existe realmente, y se salvaron. Entonces, Wow. imagínense ese what if de nuestras vidas. O sea, ¿qué pasaría si en lugar de haber hecho A, hubiese ido primero a Dios? Digamos, Tremendo, sí. en Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O en las situaciones en las que nos sentimos vulnerables, como lo decíamos ahorita, dice Proverbios 35, que es, Dios es el escudo de los que buscan refugio. Uf, Yo creo que no hay Wow. versículo así más potente que ese en las situaciones en las que estamos mal. Wow, tremendo. Y ya para concluir, cada una algo yo voy chiquito. a terminar con Que nos una, queda poco con una tiempo. promesa que creo, bueno, sí, listo, ya identifique que tengo ídolos en mi vida, ya sé que es un ídolo, ya sé que no le agrada a Dios, ya sé que me aleja de Dios, bueno, ¿y ahora qué? Y hay una promesa preciosa en Jeremías 17, en el versículo 7, que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Ujú. Pero más adelante sigue el versículo 8 diciendo, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y yo creo que como lo que yo podría concluir es, da miedo muchas veces soltar las cosas que nos dan seguridad. Sí. Da miedo muchas veces soltar las cosas que uno dice, pero es que cómo voy a dejar de depender de esto si esto me da seguridad. Pero la promesa de Dios es que si ponemos nuestra confianza en Él, no solo vamos a ser benditos, sino vamos a ser como árboles que siempre están siendo llenos de esa agua de vida, que nunca se van a marchitar, que nunca van a temer que el día malo llegue, porque si el día malo llegue, bendito el hombre que confía en el Señor. Wow, tremendo. Vale. Sí, yo también la parábola de la casa sobre la roca. Digamos que durante un tiempo largo en mi vida con mi familia y todo eso hemos tenido bastantes problemas financieros y más por el tema de la pandemia y todo eso. Y nosotros vimos mucho la mano de Dios obrando. Y yo sé que en ese momento quizás no era tanto por lo que creía, digamos, mi papá, que en ese momento no era cristiano, mi hermano, ni nada de eso, sino fue por esa fe de mi mamá, que sostenía la casa en esa roca que ¿Qué es hacía que se mantuviera firme. Wow. Y por ella poner la confianza primeramente en Dios fue que a nosotros no nos faltó nunca nada. Y eso, ella nunca, no, ni siquiera, o sea, creo que me está escuchando, no sé, y está escuchando esto que estoy diciendo. Y nunca se lo he dicho, pero yo sé que gracias a ella es que como que ese alimento nunca nos faltó ni nada de eso. Y entonces nosotros debemos ser como esas personas que ayuden a que los otros se mantengan firmes, que ayudemos a que los otros busquen a Dios primeramente, que nosotros también lo hagamos y que si en algún momento no lo quiero hacer por mis fuerzas, saber que tengo a alguien que puede decirme, vamos juntos a buscar a Dios. Tremendo. Tremendo. Wow. Y yo también para concluir, como dice en Juan 14:6, o sea, Jesús, o sea, ¿por qué va a acudir primero a Dios? Porque Él es el camino, Él nos dice Ajá. para dónde debemos de ir, para cuál es lo mejor Sí. para nosotros, Él es la verdad, Él es la realidad, Él es la fuente del conocimiento eterno, Él es la vida, y no hay nadie mejor, y no hay nada mejor que Él, y nada se compara a su conocimiento, nada se compara a su amor, nada se compara a su verdad, nada se compara a lo que Él es. Él es. En el Salmo 36:9 me encanta porque dice, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a confiar en cosas que son finitas, en cosas que, o en personas que tal vez nos pueden ayudar, pero
no nos conocen al 100%, que sí pueden traer una confirmación, pueden traer una palabra de apoyo, pero al final no son Dios, no lo saben todo, no son eternos, o sea, Dios no lo limita nada, ni el espacio, ni la materia, ni el tiempo. Ujú. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? En eso finito vamos a confiar en lo eterno. O vamos a confiar en el que conoce nuestro futuro, el que nos creó, el que nos formó. O Dios nos llama Sí. a que realmente tengamos intimidad con Él, que vayamos a Él. Yo este año, bueno, este último año, pasé por muchas cosas y tomé muy malas decisiones porque no confié en Él. Porque decidí hacer las cosas como yo quería. Porque yo pensé que Dios me tenía para esto, para esa persona, y eso en mis fuerzas. Y no fui a Él. Y Dios me lo dijo Ujú. vez tras vez, como en Jeremías, regresa a mí, porque si regresas a mí, yo te daré descanso y daré a ti mi vocero, las naciones, y muchas cosas, pero yo seguí como ¿sí? Y algo que me encantaba, que es que cuando empecé a confiar en Dios, dije como, wow, o sea, Dios todo este tiempo, porque muchas veces creemos que Dios no nos habla, y entonces por eso acudimos a otros sitios. Ajá. Pero Dios siempre está hablando. Hay una canción que me encanta que hace poco sacó a Room y Toma tu lugar, que es Tu voz. Y en esa canción Lucas Consley dice como, es que si no escuchamos tu voz es porque nuestros oídos se taparon. Mm. Y yo cuando empiezo a ver todas esas verdades que Dios me venía diciendo fue como, uff, Dios, tú siempre estuviste ahí y lo único que me faltó fue ir a ti. Y quizás la voz de Dios no es la que más suena. Quizás es la que está, Es- digamos, ponían un ejemplo en mi grupo de jóvenes, que era, no sé si ustedes han ido al centro, en donde donde prueban sonido, que suenan Sí. todos los parlantes al tiempo y cada uno tiene una música distinta. Hmm. O sea, imagínense eso por 1000. Mm. Todos esos parlantes son voces de lo que sea. Pero hay un parlante muy chiquitico, que suena en un susurro. Y es la voz de Dios. Wow. Y nosotros tenemos que afinar nuestro oído para callar esas voces y Externos. solo escuchar la de Dios. Wow. Yo quiero agregar algo chiquitico y es, yo pienso en el Génesis, donde todo comienza, ¿no? Y eso fue lo que pasó en Génesis, que le creyeron más a la serpiente que a A las Dios. otras voces. Cuando la serpiente les dijo, Dios les mintió, no se van a morir. Ellos hubieran podido haber dicho, oigan, no los estoy juzgando, sino pienso como, hubieran podido haberle dicho a la serpiente, no, yo sé lo que mi Dios dice y yo sé que Él dice la verdad, yo no me voy a comer eso. Pero ellos dijeron, ay, Dios nos mintió, comámonos esto. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios nos dice, quédate quieto y espera que yo haré. Y uno, Como que Dios Dios me cierra mi- la puerta y tú sales por la ventana. y uno, no me puedo quedar quieto, Dios me mintió. Y uno va y mete la pata. O a veces Dios te dice, ve y haz esto. Y uno, no, Dios no está diciendo. No, uno no lo dice así, pero uno actúa creyendo eso. Entonces yo creo que, o sea, no es de condenar, sino de decir, bueno, Dios, confío en ti. O sea, que esa sea como mi convicción diaria todos los días, lo que decía, vale, tú estás de primero y el resto Ujú. viene Tremendo. después. Y hoy, o sea, si están escuchando esto, no es casualidad. Hoy, si tú ya tienes una relación con Dios increíble y la perdiste, hoy Dios te está llamando de vuelta. Y si nunca estás en una relación con Él, hoy Dios te está llamando a que vayas a Él, porque Él tiene planes para lo bueno y no para lo malo, porque su voluntad es buena, es perfecta, es agradable y todo lo demás Ujú. es por Él, para Él, de Él, son todas las cosas. Y a Él será la gloria por los siglos de los siglos. Y podemos confiar Amén. en Él. Y Él es la fuente de agua viva. Y en Él vamos a encontrar. Y es un Dios Paz. que da sabiduría. Exacto, O sea, entonces. si nosotros le pedimos sabiduría, no nos la va a negar nunca. Exacto, entonces, bueno, eso fue Parchados, episodio 40. Upa. Acudiendo a dioses falsos. Y bueno, En fue. 10 episodios creo que tenemos nunca 50. habíamos. Uy, sí. Nunca habíamos. Creo que no había mencionado el título del episodio. No, Pero bueno, fue muy top. Fue muy increíble. Muy increíble. Recuerden que nos pueden seguir por redes sociales. Estamos Exacto. como Guión _parchados _ en Instagram. Y en YouTube como Parchados TV. Y también pueden encontrar el podcast de este Ajá. programa en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también, bueno, agradecimientos A nuestros patrocinadores. a nuestros patrocinadores, Patricia Betancourt y Asesorías Jurídicas JJ. Entonces, interesados, comunicarse al número 317-618-8445. 317-618-8445. Asesorías Jurídicas JJ. Así que si tienen algún problema legal o También pueden que nos sigan por llamarlos. favor por Instagram, porque vamos a hacer una dinámica para esta Navidad.
Exacto. para poder llevarles una Navidad feliz a niños de escasos recursos. Entonces ahí vamos a dar toda la información para que puedan estar pendientes si quieren apoyarnos. Exacto. Y bueno, ya, gracias a Camps, a Vale, a mí misma. Gracias, Dave. Gracias, Dave. Acudiendo a ellos. Gracias a mí. Y sobre No, todo, mentira. gracias a ellos No, por sí, sí. permitirnos este espacio. Y bueno, Feliz sábado a todos nuestros exacto. oyentes. Feliz sábado, Espero que feliz. estén almorzando rico. Me dan envidia. Ya vamos a ir a almorzar. Exacto, ya vamos Pero a igual me dan envidia porque a mí me gusta comer. Ya está. Entonces nos despedimos. Recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos parchados. 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 No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.